Studio 54. En esta segunda parte vamos a tratar lo que corresponde al despliegue técnico que se hizo en ese teatro y qué fue lo que se logró hacer allí. Afortunadamente, dentro de las cosas que yo pude hacer en mi carrera como sonidista, como DJ y involucrado en estos ambientes nocturnos, me di la oportunidad de la capacidad de armar discotecas. Por ahí voy a estar hablando de algo que yo hice en Maracaibo y en Medellín. Y aquí en Santiago he hecho proyectos pequeños que tienen que ver con asesoramiento de ambiente nocturno y este tipo de servicios, o sea que son instalaciones permanentes de sonido. Este segundo caballero es el que le da la parte técnica, el que hacía la parte decorativa, el que vio los planos, el que hizo la barra, el que aprovechó el edificio porque era, como le digo, era un teatro que tenía una entrada lateral, pero se metía como que no estaba derecho, sino que estaba como que por un lado, así. Entonces tenía sus accesos como para el público, como para ver una película o alguna presentación. Incluso eso funcionó mucho tiempo después que ellos tuvieron que vender porque pagaron cárcel por 3 años por evasión de impuestos y un montón de cosas más. Y el otro caballero que fue el que le dio la personalidad al sitio, murió de SIDA. Esa fue la verdad. Y la mitad de la gente que trabajó en carpintería y jóvenes que después quedaron trabajando allí, y la mitad de los barman esos bonitos que eran para servir tragos, y el que le gustara a un artista o como sea le gustara a uno de esos muchachos, tenía la libertad de practicar el sexo dentro de esa discoteca, murieron también. Vean ustedes, es que la gente, tú te vas ahorita a ver, yo me cansé de ver documentales. Y la gente lo que habla es espectacular porque caían chispitas. No, mano, eso fue una locura. Técnicamente conseguí muy poco, que voy a mostrar la fotografía de cómo fue que hicieron para montar el sonido. Parece ser que hay unos parlantes allí, modelo JBL, ya con tecnología Gauss, para la época ya había. Y hay como especie de unos cabaret con unos parlantes 15 pulgadas de frente, con salidas de aire, tomas de aire por fuera. O sea, se hizo, obviamente tenía que tener un sonido impresionante para que Michael Jackson fuera y dijera joven que eso era un sitio, porque tenía la seguridad para, inclusive se hicieron tratos con paparazzi. Estas personas que toman fotografía tenían sus fotógrafos y en el contexto que tomaban la fotografía era para proteger a todas esas estrellas y ganar. O sea, era un negocio redondo, tomarle fotografías a Cher y a todas esas fotos que están legendarias por ahí, para que salieran en las principales revistas y periódicos y noticieros televisivos, y había un pago por todo eso. Eso fue un negocio redondo. El negocio se cae cuando uno de los personajes que trabajaba allí, o incluso alguien de afuera, les echó la paja, y que este mismo personaje que le dio la personalidad, Steve, salió en una reseña televisiva donde él inclusive ganaba mejor que la mafia o algo así. Habló de la mafia y llamó la atención de Hacienda, de quien empezó a hacerle la fiscalización, y una noche le cayó el operativo que cayó, y ya sabían dónde iban a buscar el dinero, porque el cuento de que entraba tanta plata que las cajas se tapuceaban de dólares. O sea, allí entraba mucha plata, pero no tenía la permisología, y aparte nadie le iba a dar la permisología de un lugar donde se pudiera practicar el sexo de la forma que se practicó allí. Y estábamos en víspera de la promoción del SIDA. Fue el final de los años 70, de que la gente se inyectaba cocaína con alcohol, y bueno, ahí hacían de todo. Y el tipo tenía negocio de microtráfico también allí. Al final los dos pagaron. Entonces este señor, el otro, él se encargó de las alfombras, los materiales, incluso tuvo 2 remodelaciones. Estoy hablando del periodo de la original, porque después eso funcionó hasta el 86, pues eso no tuvo más vida. O sea, ¿por qué? Porque se acabó todo eso ilícito, porque pudieron haber mejorado todo el sonido, y inclusive hubieron otros estudios 54, pero como no había ese Sodoma y Gomorra, dicen que no fue lo mismo. Y esa es la verdad. Entonces imagínense ustedes, gente descompuesta social que se mataba por ir ahí a tirar, qué sé yo, con una celebridad o con alguien, porque ahí no entraba nadie feo. El tipo elegía a los bonitos, coño, narizón feo o un moreno. Y aparte que estaban estos que le llaman, tiene su
su clasificación. Estas personas, antes de que se depravaran la identidad de género, estas personalidades que se vestían como divin de mujer, que hoy en día aquí en Chile y en las principales ciudades del mundo hay este tipo de lugares donde hay hombres que se disfrazan de mujer. Dice que son heteros, pero no, para mí están igual homosexuales. Bueno, eso era un verguero. Y la foto que yo y trataré de compartir, porque yo creo que pueden censurar este contenido, porque hay fotos comprometidas. Pero imagínense usted en un lugar donde iban a hacer mantenimiento y bueno, el espermatozoide, los fluidos vaginales, todo en lugares donde se practicaban esas orgías, tenían que dejarla impecable porque eso abría todos los días. Y todos los días el mismo cuento, hubo plomo en las entradas, pues, gente que quería entrar se sintió discriminada, nunca lo dejaron entrar. Y que consiguieron, hay una fábula, que consiguieron un muerto dentro de los ductos de aire acondicionado vestido de smoking, tratando de ingresar a la discoteca, que se sentía el hedor, el olor en los últimos años del cierre, y que lo descubrieron. Pero eso es una fábula, yo no conseguí en realidad que eso fuese cierto. Mira, contrataron a unos ingenieros y lo que sí me llamó la atención que aprovecharon el sistema de escenario, esto que llaman, ese sistema tiene un nombre, que es un sistema que utiliza como unas pesas para bajar unos tubos, unos cilindros que tenían unos focos por dentro. En esa época el DMX estaba en pañales y eso lo manejaban con Chase, tenía unos efectos y abajo tenía como estas balizas de policía. No tenía gran cosa la discoteca y todo era puro Spock. Spock son iluminaciones directas de calor y por supuesto todo ese poco de efecto, y no había muchas máquinas de humo que usaban, creo que hidrógeno. Lo interesante de esta discoteca era que la gente que estaba haciendo la orgía en el palco, en el segundo palco, y quedaba el descubierto la pista, y así estaba el DJ, y así atrás un escenario, más tarde le hicieron un puente, era que habían ventiladores y con hidrógeno y gona creaba un efecto como de nieve, de repente brisa, de repente espuma, de repente metían un caballo blanco, que llegó una señora con un caballo blanco. Habían cosas increíbles, de repente entraba una bañera, dos personas haciendo el acto sexual ahí. Bueno, por eso es que esa discoteca se mataban, ¿me entiendes? Entonces yo busqué referencias del DJ, del trabajo del DJ normalito. O sea, estaba obviamente Doctor Hook, los Comodoro, toda la música funk, y recién John Travolta y Olivia Newton-John con la fama de Saturday Fever y Grease, y Michael Jackson, que también formó parte de esa transformación de la música moderna, del funk al synth-pop norteamericano y al pop norteamericano y todos los géneros norteamericanos que se dieron de mucho tiempo después. Cuando esta gente salió de cárcel, ellos quedaron en la bancarrota, les quitaron incluso las licencias. Al otro señor que era, creo que abogado, no lo dejaron, porque en Estados Unidos, para que ustedes vean, allá te coñetan bien coñetado, y si tenéis los cobres que tengáis, porque te voy a hablar en maracucho, te mandan para las mazmorras y te matan para el carajo. Ahí estaba Donald Trump, por aquí lo pongo, Donald Trump. Imagínense ustedes, esa discoteca no fue famosa por el concepto normal, o sea, no fue una vaina espectacular. Y yo soy tan osado, tan atrevido, que yo puedo comparar esa discoteca, sacando las celebridades, como la City Hall de Caracas o la Ice Palace, que estaban más o menos a la misma altura tecnológica. No vamos a compararlo por el ambiente, que es una ciudad de primer mundo, y porque ahí frecuentaban esas superestrellas, pues, de la música. Pero para que ustedes vean lo que era Venezuela, se daba el lujo de copiar una discoteca antes que saliera esta, porque esto fue en el 76, 77, ya la Ice Palace del señor Clemente, Antoine Clemente, ya existía en Caracas, con ese despliegue tecnológico y las cajas Gajo y toda esa vaina. Entonces yo creo que no hay mucho que contar. Los platos, antes que saliera el MK2, ahí sale Diana Ross, creo que es, y Michael Jackson. Y ustedes pueden ver un equipo normal, con sus mezcladores, perillas, potenciómetros redondos de la época, y se ven algunos parlantes colgados, normal, como una discoteca. Nadie hace referencia de lo importante que pudo haber sido lo que fue el sonido, que la gente queda, no, ahí el atractivo fue ese, el desmán
de Sodoma y Gomorra y el exceso de droga y de alcohol. Ahí te la quería dejar.